Bien, entramos en el capítulo 7 del libro, que se llama, que trata el tema control por realimentación y controladores PID. Digamos que en este capítulo, por primera vez en lo que va de la materia, nos vamos a meter en los lazos de control. Este capítulo, a diferencia del capítulo 8, que es el que sigue, siguiendo el orden del libro, es un capítulo más bien descriptivo y con con la descripción de algunas características cualitativas de los controles, de los controladores PID. Luego en el capítulo 8 lo vamos a ver con un poco más de profundidad matemática. Bien. Bueno, esto que está acá en el diagrama es un lazo de control, un lazo cerrado. Decimos que es cerrado porque, vamos a poner puntero, porque es justamente esta línea que les estoy marcando acá. Esta línea es el retorno o el feedback, y eso hace que esté cerrado el lazo de control. Bien, acá podemos distinguir varios elementos. Esto que está acá es el proceso, ¿no es cierto? Digamos que sería el equipo o la línea o sí, el fenómeno que queremos controlar. A este proceso, digamos, le pueden ingresar perturbaciones con sus funciones de transferencias características, y también una de sus entradas es la entrada del actuador. Por ejemplo, el caudal que es manipulado, el caudal de vapor de un intercambio de calor. eh, bueno, esa es la variable de entrada del proceso. A la salida tengo la variable que quisiera controlar, supongamos que es la temperatura, y este valor, esa temperatura, digamos, la única forma que tenemos de conocerla es si la medimos, como cualquier magnitud. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero es así. Si quiero conocer la temperatura, lo que tengo que hacer es colocar un sensor de temperatura. Si quiero saber la presión, un sensor de presión. Bien, entonces ese sensor de presión es quien me va a comunicar le va a enviar esa información a un comparador, en donde voy a comparar mi valor medido, mi valor medido de la variable, con el valor deseado o referencia o set point, y esa diferencia entre el set point, entre el valor de referencia y el valor medido de mi variable, es lo que se denomina el error, el cual ingresa a mi controlador, en donde va a haber un algoritmo de control que va a tomar ese error y va a generar una señal que va a realizar los cambios en la válvula o en el elemento final de control para corregir y obtener una diferencia nula entre mi valor medido o actual de la variable proceso y el valor que yo quiero. Se supone que cuando el proceso está donde yo quiero, digamos, el error es cero. No hay diferencia entre mi set point y mi PB, mi variable proceso. Otro elemento que está acá, que quizás muchas veces pasa por desapercibido, son las líneas de transmisión. O sea que si tuviéramos que resumir los elementos que forman un lazo de control, o sea, por lo menos lo mínimo, son el proceso, el actuador, el controlador. Este cálculo, fíjense que el cálculo del error se realiza dentro del controlador. Tenemos el elemento de medición y tenemos las líneas de transmisión. Bien, vamos a ir viendo una por una con un poco más de detalle. Acá les iba a marcar que, bueno, cada uno de estos elementos puede contener uno o más funciones de transferencia que caracterizan su dinámica. Recordemos que todo esto ocurre en estado transitorio, no en estado estacionario, si no, no tendríamos esta asignatura y todas digamos, las dificultades que trae el estado transiente. Bien, esto que estaba acá es un esquema, no es exactamente un diagrama de bloques. Esto que está acá ahora sí ya tiene un poco más de rigurosidad y es un diagrama de bloque de un proceso con un lazo cerrado de control. Tenemos, bueno, la función de transferencia del proceso, la función de transferencia de la perturbación. Fíjense que ambas suman y forman la variable de salida del proceso. Ya vamos a ver, esto es lo que actualmente ustedes están obteniendo o que hemos venido viendo. Pensemos en el tanque con descarga inferior y que acá hay un intercambio de calor.
bueno, que controlaba su caudal, yo podía, si yo cambiaba el caudal de entrada, variaba la temperatura de salida. Pero al mismo tiempo, si yo variaba el caudal de vapor, también cambiaba la temperatura de salida. Bueno, acá es lo mismo, ambos efectos se suman. Cuando ustedes obtienen en los prácticos las funciones de transferencia de los procesos, obtienen, por ejemplo, I igual a una G, una función de transferencia que caracteriza respecto del flujo de entrada, más otra que caracteriza respecto del caudal de vapor. Hay una suma, bueno, esa suma está acá. O sea que el proceso, en realidad, estos que están como dos cajas, en realidad son toda parte del modelo del proceso. Bien, como les dije recién, este que está acá es sí. Vamos a usar esta nomenclatura a lo largo de la materia. Las letras que aparecen acá, más o menos en el libro se conservan hasta el final. Y es el valor real de la variable. Presión, velocidad, temperatura, altura, lo que fuera. E IM, con IM vamos a definir al valor medido, que es en realidad lo que siempre vamos a conocer en cualquier proceso. Nunca vamos a conocer el valor real, porque es imposible detenerlo. Siempre vamos a tener un valor medido. Y la diferencia entre valor medido y el real tiene que ver con el elemento de medición, que siempre, en mayor o menor medida, comete un error, ¿no? Ya sea por encima o por debajo, en exceso o en defecto, o inclusive produce un error en cuanto a si el sensor es lento, puede producir un delay o un retraso. Bien, las líneas de transmisión tienen también una función de transferencia. Cada uno de estos puntos los vamos a ir viendo ahora, los vamos a ir desglosando. El comparador, que bueno, les dije que está dentro del controlador, genera la señal de error y para hablar del set point generalmente vamos a usar la iref, como está acá. Vamos a generar el error que va a entrar a la función de transferencia G sub C, va a generar la señal M tiene que ver con manipulado, entonces siempre la señal de salida del controlador es M. M llega a la válvula y genera la válvula, el cambio en la variable U, por ejemplo, un caudal. O sea, que acá entra una señal generalmente eléctrica o neumática que mueve la válvula y eso hace cambiar un caudal. Bien, vamos a ver.